Ah, qué Maite. Entonces quieres cambiar el mundo. Oye, sería padrísimo, ¿no? Imagínate que tuvieras los poderes, lo necesario como para cambiar el mundo y que digas, esto no me gusta, se cambia, esto tampoco me gusta. A mí me gustaría siempre ser así como... ¿Has visto la Liga de la Justicia? Sí, Sí, me encanta claro. esa película. Yo soy como el Superman, ¿no? Con Que tu S. a pesar de que hay muchos superhéroes, sí, con mi S, claro. A pesar de que hay muchos superhéroes, pues a Superman todos le hacen los mandados, pero, pero trabaja en beneficio de todos. Entonces, como que es mi superhéroe de siempre, el mero jefe de jefes, ¿no? El que cambia el mundo. Si viviéramos en ese mundo de superhéroes, Uy, obviamente. pues qué padre sería, ¿no? Qué padre sería que a lo mejor eh, el cambio del mundo que tú quieras o mover circunstancias para que se manifieste algo distinto, pues esté a nuestro alcance, ¿no? Esté en nuestra mano. Sería fantástico. Pues sí, Como te digo, ¿no? Así como que la varita, ¡pah! Esto aquí, ¡pah! Esto allá. así es. Este no me gusta, lo cambiamos. Sería padrísimo, ¿no? Sería genial. Pero bueno, Bueno, hablando de cambiar el mundo, ¿te parece si arrancamos? empezamos. Arrancamos. Pues muy bien, bienvenidos y bienvenidas accionistas, hombres y mujeres de acción, o mujeres y hombres de acción también. Ella es Maite Colindres. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Daniel Pérez y esto es Hablemos de ti. Hablemos de ti. Pues bien, hoy vamos a tocar un tema bien interesante, Dani, que me agrada mucho, pero bueno, también cuando lo elegimos y estuvimos ahí poniendo un poquito pues de información y demás y recordando sucesos, Dani, híjoles, yo creo que es un tema que a muchos nos va a mover, es un tema que finalmente vamos a estar pues confrontándonos, ¿no? Confrontándonos, pero que también yo sé que va a rescatar muchas cosas que de repente nosotros o se nos ha olvidado o lo practicamos y no nos damos cuenta o finalmente vamos a fortalecer lo que estamos haciendo. ¿Cómo ves, Dani? Platícanos. Así es, pues todos queremos cambiar el mundo, ¿no? El tema en sí es cambiando al mundo desde mi mundo. Este podcast se titula Cambiando al mundo desde mi mundo. Y es que, como dicen, cada cabeza es un mundo. Ay, sí. Y tú puedes tener ciertas creencias, ciertos, bueno, un contexto, Interpretaciones. interpretaciones, decisiones diferentes a todos. Incluso dentro de la misma familia hay situaciones porque no se ponen de acuerdo, ¿no? Claro, claro. Es un tema muy interesante. Yo espero que a ti, querida y querido accionista, sea esta noche, pues, un tema que te agrade. Pues dándole la bienvenida a todas las personas que se están conectando. Quiero aprovechar antes de iniciar y estar de lleno. Quiero darles la bienvenida. Gracias por conectarte. Bienvenido a este tu podcast, que tú eres el protagonista. Y bueno, pues a través de nosotros, de nuestra experiencia, deseamos que tú también te veas reflejado en todo esto. Y bueno, si a ti te agrada este tema, este podcast, ayúdanos a compartirlo. Si nos estás viendo por YouTube o si nos estás viendo por Facebook o por alguna plataforma de podcast, ayúdanos a compartirlo, beneficia a otra persona, ayúdanos a hacer esta comunidad cada día más grande. Queremos agradecer a todos los comentarios que nos hacen. Gracias porque en cada podcast nos sigues enriqueciendo. Y también este tema fue uno de los, pues como sugeridos, ¿no? Sugeridos por algunas accionistas
que nos escribieron y bueno, esperemos que te agrade. Así es. Pues iniciamos de lleno. Y el día de hoy te vamos a hablar de 7 virtudes que tenemos que desarrollar siempre. 7 virtudes que tenemos que desarrollar a diario, Maite, para poder cambiar al mundo, para poder dejar un legado, para poder trascender, para poder impactar las vidas de otras personas, pero empezando con la nuestra. Siempre, 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 en donde sea, tenemos que iniciar por uno mismo. No sé si estés de acuerdo. Yo creo que sí, Dani. Yo creo que cuando tú dices de cada cabeza es un mundo, ¿qué mundos tan hermosos podemos encontrarnos a diario? Y cuando hablo de eso es, nos enfrentamos, o más que enfrentarnos, corrijo, queridos accionistas, convivimos con personas tan diferentes, con personas con formas de pensar tan distintas, y tú dijiste ahorita, ¿no? Estos son, para mí, Dani, son 7, pues, virtudes de muchas que podemos seguir como reconociendo en nuestra vida, también poderlas fortalecer o darnos cuenta que probablemente no las estamos practicando y que nuestro mundo, esto por eso también me encantó el título, ¿no? Nuestro mundo también impacta, es un reflejo del mundo exterior. Bien dicen que lo que pasa adentro pasa afuera. Como es adentro es afuera, ¿no? Así es, y todas esas realidades, como es arriba y abajo, como es, bueno, oscuro, claridad, todo tiene esa dualidad, y creo que nuestro mundo exterior refleja nuestro mundo interior. Y estas 7 virtudes que les vamos a compartir esta noche, creo que muchas de ellas ustedes la van a identificar y van a decir, yo la tengo, esa yo la tengo y la practico. Y bueno, pues Dani, sería fantástico que cada una de las personas que están con nosotros esta noche también nos ayudes con tu comentario para decirme, esta virtud sí la identifico en mí, la reconozco, y bueno, pues ya hablando así como más románticamente, ¿no? Y la honro en mí. O también, coméntanos si te cuesta trabajo aplicar esa virtud o desarrollarla en ti, porque todos tenemos un poco de esto y un mucho, pero también a muchos nos falla en muchas cosas y ahorita vamos a darnos cuenta en qué, ¿no? Y la primera virtud es la valentía, Maite. La valentía. Qué importante es ser valiente. Ay. Qué importante es ser valiente. Y a mí, fíjate que yo recuerdo una frase que me dice mucho mi papá, que me dice, siempre que hablamos, la mayoría de las veces, me dice, recuerda quién eres. Y eso me lleva a la película del Rey León, y cuando Simba le dice a Mufasa, le dice, pero tú nunca tienes miedo. Y le dice su papá, Mufasa, a Simba, dice, hoy sí tuve miedo, creí que te perdería. Y dice, yo, aunque soy el rey, tengo miedo, pero a pesar del miedo, actúo. Y todos tenemos miedos, todos tenemos inseguridades, todos tenemos temores, pero la valentía es, a pesar del miedo, actuar. Al menos yo puedo colaborar con esto, interpretarlo así. No sé qué pienses tú de la valentía, Mate. ¿Has tenido algún momento en el que, aunque no quieras hacer las cosas, tienes que ser valiente y actuar? Híjoles, hablando de ese, fíjate, estamos en el primero y mi cabeza está así, ¿no? Fíjate que dice textualmente, ¿no? La definición de valentía, que es tener la determinación para hacer o para enfrentarse a una situación difícil. Sí las he tenido. Creo que todos en algún momento hemos tenido esas situaciones difíciles, situaciones de conflicto, y que sientes miedo. Coméntanos, querida y querido accionista, si has sido valiente aquí debajo. O si has tenido miedo. Porque el miedo de repente a veces lo
lo clasificamos como algo malo, ¿no? Como algo que dices, no es bueno tener miedo. Y hoy yo, desde mi punto de vista, querida y querido accionista, es válido tener miedo. Claro. Es válido, y lo que tú decías de esa película tan bonita, ¿verdad? Del Rey León, me haces recordar otra que precisamente se llama Mi pequeño dinosaurio, la que te gusta. Mi pequeño gran dinosaurio. Pequeño gran dinosaurio, cuando también hay una escena, digo, véanla, queridos accionistas, hay una escena donde el dinosaurio le dice a otro dinosaurio grandote, ¿no? Eso ya es que, pues, se cuenta la anécdota, dice, tú no tuviste miedo, igual, ¿no? Una escena muy semejante a la que tú nos platicas, Dani, y este dinosaurio le dice que sí ha tenido miedo, pero, pero que gracias a ese miedo también es quien es, ¿no? Yo creo que cuando te enfrentas a una situación de mucho miedo, de mucha incertidumbre, y tienes la determinación, como bien nos dice el concepto como tal, acciones. Yo recuerdo mucho, hay muchos aspectos, situaciones, mejor dicho, en las que me he tenido que enfrentar, pero yo creo que una de las más, o una que recuerdo mucho, y que incluso a pesar de los años, mis hermanos, mi hermana Angie me pregunta, cuando tuve la operación de los trasplantes de córneas, recuerdo mucho que obviamente no me pusieron anestesia general, fue local, y bueno, mi hermana decía, es que yo no sé cómo tuviste el valor para decir, está bien que me operen, y estar incluso dentro de la operación platicando con mi oftalmólogo, a media luz, queridos accionistas, ver cómo se me retiraba la córnea. La verdad es que tuve mucho miedo, pero creo que ha sido uno de los episodios de mi vida en donde la valentía la tuve que hacer muy mi amiga, y el miedo lo tuve al lado mío todo el tiempo. Pero le dije, miedo, espérame tantito, porque ahorita me agarré fuerte a la valentía, y era incertidumbre. Obviamente, cuando hablamos de cuestiones de salud, hay un hilo muy delgado, Dani. Sí, sí, y como tú dices en esta película de Mi pequeño gran dinosaurio, que se la recomiendo totalmente, que la vean enfocados y hasta tomen apuntes si quieren. Como tú dices, en el hospital estabas en esa operación, ¿no? Ahí el papá del dinosaurio le dice, no me acuerdo si es la frase exacta, pero dice que las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Al otro Y lado es de lo la que tú cerca. comentas. Si no te hubieras atrevido, si hubieras dicho mejor me quedo así, mejor que no me operen, pues no estarías hoy en las condiciones que estás. Claro, claro, y saber que había tenido yo una experiencia con un ojo, y que después tenía que haber pasado también con el otro ojo, y ahí en esa segunda situación, en esa segunda vez, también hubo mucho miedo, porque ya sabes a lo que te vas a enfrentar, y a pesar de que sabes, en teoría, también no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo, ¿no? Sí es. Pero la valentía, que es uno de los aspectos o de una de las virtudes, precisamente nos lleva a eso, a tomar la decisión de agarrar el miedo. Y había un ejercicio bien interesante, accionistas, se los vamos a compartir, que una ocasión, no sé si te acuerdas, Dani, uno de los coaches decía, ok, ¿dónde vas a poner ese miedo? ¿Tienes miedo? Reconócelo. Sí, sí, reconócelo, tengo miedo. Pero ¿dónde lo vas a poner? Porque muchos lo ponemos atrás, y el miedo te hace correr, te hace accionar, es como cuando te ladra el perro, ¿no? Vas pasando por la típica casa y te sale y te brinca el perro, y entonces ¡pum! O sea, reaccionas solamente y corres. Ni siquiera le permites a tu cerebro pensar, si tuve miedo, o sea, reaccionas. Lo pones adelante, el miedo, y hay personas, también me ha pasado, Dani, que de pronto ese miedo me ha detenido y no actúo, y no fui valiente.
O decía este entrenador, o lo pones al lado de ti y le dices, miedo, te reconozco, aquí estás junto a mí, en muchos aspectos o en muchas situaciones me has servido, me has alertado para tomar unas decisiones, pero en esta decisión que estoy determinada a hacer, tú vas conmigo, pero al lado, y caminamos, y acción. Vamos juntos. Vamos juntos. Así es, Maite. Pues ya nos estamos quedando en la primera virtud. Es que es un... Yo creo que es un... ¿Qué te parece, Maite? Ahora sí voy a sonar como Maite. ¿Qué te parece si este podcast lo dividimos en 2 partes? Me parece ¿Te muy late? bien. Porque esto es para 1 hora, hora y media, entonces lo vamos a dividir en 2 partes. Genial. Entonces es ¿qué dicen Cambiando accionistas? al mundo desde mi mundo, parte 1. Parte 1. ¿Qué dicen accionistas? Vamos a ver otra de las virtudes. Son 7 y deseamos que tú nos acompañes en la siguiente parte, porque Sí, ahora sí no te la pierdas. ahora sí me hicieron caso. Va a haber dos partes. Sí, correcto. 2 partes. Pues ¿Cuál es la segunda, Maite? Ay, queridos accionistas, perdón. El perdón. Wow. Perdón. ¿Tú has tenido que perdonar, Daniel? Híjole. Sí. ¿Qué es para ti el perdón? Yo me considero que perdono muy fácilmente, pero hace unos días recordé una situación no tan positiva que tuve, no directamente, sino que otra persona la pasó, y recordé y me doy cuenta que todavía hay cosas que no perdono. Y yo digo, ¿cómo es posible eso? Sin meterme en religión, sin meterme en nada de esas situaciones, cuando en el libro de los secretos dice una vida, dice el Padre Nuestro, y que muchos a diario lo rezan, lo oran, y dicen, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y si lo decimos diario eso, pero no estamos perdonando a los que nos creemos nosotros que nos ofenden, entonces como que no estamos siendo congruentes, que ya me estoy adelantando en otra cosa. Pero el perdón, me preguntaba si yo he tenido que perdonar a alguien. Sí, yo creo que a diario hay situaciones en donde está involucrado el perdón. Primero, perdonarme a mí mismo, a lo mejor por no llegar a una meta, por no cumplir lo que dije, por no hacer lo que dije que iba a hacer, por no cumplir los compromisos que tenía que cumplir, por no levantarme a la hora que dije que me iba a levantar. Muchas veces me he conflictado conmigo mismo por no cumplir algo. Y obviamente, pues he tenido que perdonar a gente que me ha ofendido, porque he aprendido hoy que nadie me puede ofender a menos que yo lo permita, a menos que yo lo interprete de esa forma. Pero yo creo que todos los días trabajo en el perdón. Todos los días trabajo en el perdón y seguiré trabajando. Nunca llegaré a la perfección y nunca podré juzgar a alguien de hoy en adelante, porque lo he hecho también. Nunca podré juzgar a alguien por decir, tú no has perdonado a tal persona, o usted perdona a tal persona. Y me viene a la mente a una persona que le he hablado fuerte a lo mejor de esta situación del perdón, cuando el día martes me di cuenta que yo no había perdonado todavía a una persona en especial. Y que la ofensa no fue para ti, ni siquiera. Y la ofensa no fue para mí, fue a una tercera persona que yo amo y admiro mucho. Así es. Y respeto mucho. Pero me di cuenta que no había perdonado a esa persona. Y a lo mejor en ti hay una situación que tú dices, ay, yo perdono a todos, a mí todo se me resbala. Pero siempre tenemos que estar trabajando en el perdón. Es parte importante para que a nosotros nos pueda funcionar. ¿El perdón te afectará en tu emprendimiento si no perdonas a alguien? Sí, por supuesto. ¿Me preguntas? Sí, te pregunto. Ok, yo quiero, antes de contestar eso que tú dices,
a los accionistas y a las accionistas que nos están escuchando, ¿ustedes han tenido que perdonar? ¿O tienen algo aún que perdonar? ¿O aún tienen algo que perdonar? Que no han sanado por ahí. O también dice Dani, ¿verdad? Híjoles, es que este punto es bien amplio, Dani, antes de contestarte lo que me preguntas, es bien amplio, porque cuando hablamos de perdón, me haces recordar a algunas personas, incluso yo misma, que en algún momento decía, bueno, perdono, pero no olvido. Te perdono, pero no olvido. Te perdona, yo no te perdono, que te perdone Dios, ¿no? Y hablar de esta virtud es como profundizar en nuestro ser. Yo recuerdo mucho a un amigo nuestro que lo queremos mucho, donde quiera que estés, Arturo Jiménez, un besote donde quiera que estés, amigo, y que él nos ha llevado a ir como creando conceptos muy interesantes y decía, bueno, ¿qué es el perdón? Y si tú lo has escuchado, y ojalá me lo escribas aquí abajo, accionista, si tú has escuchado y también tienes como en común este gran amigo, dice, perdonar o el perdón es recordar con amor. Es recordar con amor. Y cuando de repente, como tú dices, ¿no? En esta situación, Dani, que tú viviste y que te diste otra vez cuenta, dices, bueno, ni siquiera fue a mí directamente la ofensa. ¿Cómo recuerdo con amor esa ofensa? Lo haces, se lo hicieron a una persona muy querida, muy cercana y te apropias de esa situación y en algún momento yo creo que, no sé, accionista, si tú lo viviste, en algún momento yo recuerdo que incluso hasta de niños, ¿no? En las familias, o llegué a escuchar que de pronto hubo conflictos con personas adultas de la misma familia y de repente, no, a veces nosotros como niños, yo recuerdo mucho en alguna ocasión hace muchos años que mi papá tuvo una situación y eso fue una gran enseñanza para mí, Dani. Hubo una situación, mi papá con un familiar y mi papá, recuerdo que nos sentó a los tres, somos tres hermanos, y nos sentó a los tres y dijo, a ver, porque lo vimos, además vimos una escena muy, pues, difícil. Y mi papá recuerdo que nos sentó a los tres y nos dijo, lo que ustedes vieron son cosas que pueden pasar en la vida, son cosas que hay que arreglar, pero son cosas de adultos. Ustedes van a seguir respetando al familiar, ustedes van a seguir respetándole, amándole, porque además somos familia. Esto que sucedió entre él y yo lo vamos a arreglar nosotros. Ustedes no tienen por qué generar en ustedes un sentimiento de juicio, de amargura, de rencor. Eso a mí me quedó muy claro y de verdad honro a mi papá, bendito Dios, aún lo tengo en este plano, lo honro mucho y esa ha sido una de las muchas enseñanzas que mi papá me ha dado a él. Poder decir que a veces ni siquiera son nuestros y los apropiamos. También tú tocaste algo bien importante. A veces no me perdono a mí. Puedo perdonar, ¿no? Accionistas, puedo creer perdonar a alguien y te disculpo y te perdono por la ofensa que yo interpreté además, que yo hice un juicio sobre esa acción, lo tomé personal y bueno, a lo mejor incluso hasta pudo haber sido físico el daño y dices, bueno, ¿cómo perdonar con amor? Si me lastimó porque así lo interpreté, porque así lo sentí, porque me golpeó o porque faltó una palabra y es muy amplio esto. Sí. Pero a veces, como tú dices, ¿cómo puedo perdonar a alguien más cuando yo misma, cuando me prometo las cosas, cuando me doy mi palabra a mí misma por hacer algo, no lo hago? Y dices tú, y eso voy a responder en la siguiente cuestionamiento que tú dices, Mike, tú lo has visto y se verá afectado en tu emprendimiento, por supuesto. Claro. Por supuesto, porque pienso, accionistas, ustedes díganme si lo ven desde esa manera o desde otra perspectiva. Porque imagínate que si yo no me cumplo lo que me prometo, entonces viene una lectura padrísima que acabamos de leer, ¿verdad? También en un libro que se llama La Vocecita,
Así es. Y de pronto, de Blake Singer, y de pronto esa vocecita, como yo no me perdoné, porque no cumplí con una meta, no cumplí con nosotros en nuestro emprendimiento en las redes de mercadeo, porque no le di apoyo a una persona, porque no llegué a mi rango, porque a lo mejor no cumplí la meta de la venta, porque maté a una persona y empiezo a acumular, Dani, mi voz emocional y mental me va a decir, otra vez la regaste, otra vez, y como que se activan esos botones otra vez. Y se va acumulando, y se va acumulando, y se va Y no acumulando. me perdono, y pierdo, yo creo que cuando no me perdono, así como cuando no perdonas a un externo por la situación que pasó, empiezas a perder otras cosas que es la confianza, la credibilidad. La creencia en ti mismo. Hacia la persona, imagínate cómo es hacia ti mismo, efectivamente. Entonces, yo creo que se ven involucradas muchas cosas. Dejas de creer en ti. Así es. Y bueno, podemos seguir hablando del perdón. Para cerrar este tema del perdón, quiero decir que cada vez que yo veo a esa persona, que veía a esa persona, sentía que las tripas se me revolvían, pero prometo aquí en público que la próxima vez que lo vea, le voy a dar un fuerte abrazo. Me vale la pandemia, lo que sé yo, le voy a dar un fuerte abrazo y voy a cerrar ese ciclo ahí. Sí, accionistas. Yo sé que esto de esta virtud es muy importante, porque a veces, y yo a veces para ir cerrando y pasar al otro punto, pero de verdad a veces es importante, y les vuelvo a repetir, perdonar es recordar con amor. Y creo que lo más sano para cada uno de nosotros es eso, empezar a irlo como diluyendo en nosotros, ¿no? Apropiándolo. Claro. Yo sé que hay circunstancias que probablemente, accionista, ni siquiera te vas a atrever a comentarnos, porque a veces son situaciones muy fuertes, muy personales, pero son también de mucha sanación, y pues es una virtud. Practica el perdón diario. Es una virtud que si la practicamos en nuestro mundo, entonces va a ser como más factible practicarlo hacia afuera, ¿no? Así es. Yo creo que vamos a cerrar con la tercera virtud, porque está un poquito pesada también. Ay, también. De las que más me llamó la atención. Y la tercera virtud es la integridad. Y yo al estar viendo este material que estamos compartiendo contigo, querido y querida accionista, yo decía, ¿yo soy íntegro? Sí, soy íntegro. Pero realmente, ¿qué es la integridad? Coméntenos, para ti, ¿qué es la integridad? Para ti, ¿qué es la integridad? Yo en esa búsqueda, pues ya sabes, le pregunté a Google, que todo lo sabe. Y la definición que me da te la voy a leer literalmente. Escúchala bien, cáptala bien. Si puedes anotar las características de la integridad que me da Google, anótalas para que tú mismo te autoevalúes. Dice un amigo, para que te autodiagnostiques y sepas si eres una persona íntegra o si no eres una persona íntegra. Y dice, se traduce la integridad como honradez, honestidad, respeto por los demás, responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia, firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien puedes confiar. Maite, ¿puedo confiar en ti? No sé. ¿Qué virtud tan amplia, qué virtud híjoles, tan completa, el que... Con que fuéramos íntegros ya lo hicimos. Esto me encantó. Lo último que acabaste de comentar. En general, una persona íntegra es alguien en quien puedes confiar. Accionistas, ¿podemos confiar en ustedes? Anótanos, sí, anótanos, por favor, coméntanos, sí, hay un emoji,
¿podrás tú confiar en nosotros? Lo apuntas. Yo creo que también es una de las virtudes, Dani, muy, muy completas. Y bueno, hay otros valores que se derivan de ahí. Ser confiable, de verdad que es, yo creo que cuando dices soy confiable es porque también abarcas como el perdón, abarcas muchas cosas, como aquí dice, ¿no? El respeto por ti mismo. Si yo me respeto, entonces también puedo ser congruente conmigo mismo y decir, también puedo ofrecer respeto a los demás. Si yo soy una persona honrada con lo que yo digo, una persona leal, incluso aquí dice, ¿no? Disciplinada, con congruencia, firmeza en sus acciones. No solamente es confiar cuando le dices, oye, pues te voy a confiar un secreto, ¿no? Sino confiar también es que dices, ay, eso la verdad es que de manera muy particular es en lo que he estado trabajando arduamente, Dani, en esta parte de la puntualidad. Dices, bueno, llego a las 8 y llegas a las 8, es parte de esa integridad, ¿no? Claro. El respeto por los demás, el control emocional. Híjole. Es que podríamos hacer un podcast de 1 hora específicamente de la integridad accionistas. La integridad es un tema que, híjole, podríamos estar horas y horas y horas y no terminaríamos de, de ver qué tanto abarca la integridad y cómo puede beneficiarnos tanto en nuestras relaciones, en nuestras familias, en nuestro emprendimiento, en tu trabajo, en tu empleo, como jefe, como hijo, como padre, como Amigo, amigo, como amigo, esposos, claro, en una relación en todo. familiar, ¿no? En esa, como tú dices, en esa relación de pareja, cuando efectivamente ambas partes son íntegras con uno mismo, y vuelvo a decir, yo creo que en tu mundo, cuando eres y te calificas ahorita que dices, yo, palomita, tachecito, 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 palomita, Cachecito, 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 palomita. puedas decir, soy íntegra conmigo. También se va a ver, insisto, y perdónenme accionistas que insista mucho en eso y que recalque, pero también se va a ver reflejado, como bien dice Dani, en nuestras relaciones, en nuestras acciones, pero también en nuestros negocios. Sabemos que este podcast también va dirigido a esa área importante, no solo en el comercio tradicional, cuando tú tienes una empresa, cuando tú tienes un negocio, cuando tú Un tienes la autoempleo, tiendita, cuando tú tienes un autoempleo o cuando eres empleado. o cuando eres un dueño de negocio también, que tenemos accionistas que son dueños de negocios. Así es, tenemos accionistas que dicen, bueno, yo soy autoempleado y tengo mi propio negocio y lo abro, y también se puede eh, implementar este valor, Dani, a todo, como personas principalmente, vuelvo a decir que seamos reflejo de incluso de nuestros negocios, ¿no? Sí, definitivamente no puedes tener un negocio exitoso si en tu casa no pones orden o si en tu casa no eres íntegro, mucho menos vas a ser íntegro en tu emprendimiento, en tu negocio, en tu trabajo. O a veces sí, fíjate, aquí también Pero no abarca es una esta, integridad total, aquí sino dice, disciplina, congruencia. así es. Y cuando de repente, y pasa, y digo, es parte de nuestro ejercicio de interiorizar toda esa parte. Espero que tú estés de acuerdo, accionista, con tu servidora. De pronto dices, bueno, es que hay personas que de repente en sus trabajos o en sus emprendimientos son muy cuidadosos, pero en casa, y es de humanos que de repente Claro. hay puntos ciegos en donde tú dices, ocupo trabajar más aquí. Oye, pero es que en el trabajo es diferente, o al revés. Y yo recuerdo mucho que incluso
con los hijos. Aún no tengo la bendición de ser mamá, pero yo me acuerdo mucho que en algunas ocasiones con algunos compañeros que tenían situaciones en la escuela, llegué a escuchar más de una ocasión que decía la mamá, maestra, es que así no es mi hijo, así no se comporta mi hijo aquí en la escuela como en casa, o con los amigos como aquí. Y a veces sucede eso. Y la parte de esa integridad creo que tiene que ser esa, no tiene que ser, yo creo que es ¿no? De ir haciendo como esos ejercicios que en la mayoría en los trabajos, en tu empleo, en tu emprendimiento, sabemos que redes, eh, ahí ocupamos muchas de estas áreas con la responsabilidad, con esa inteligencia, que ahora es inteligencia emocional. ¿Cómo poder desarrollar mi negocio de emprendimiento cuando yo en mi integridad estoy flaqueando? Cuando en mi integridad hay muchos aspectos que ocupo fortalecer. Eh, Cuando a lo mejor pues no soy pulcro, no soy disciplinado, ¿cómo voy a obtener un resultado, Dani, dentro de mi emprendimiento, de mi desarrollo como líder de network marketing, cuando a lo mejor la disciplina ocupo reforzarla más? Claro. ¿No? O cuando de repente llego enojado al centro de negocios, a una reunión, porque tuve una situación en casa y llego enojada, ¿no? Soy reactivo, ¿no? Y soy reactivo, y soy reactivo. ¿Les ha pasado, accionistas, que de repente dices, híjoles, cuelgo pues mis preocupaciones, me hacen recordar rápidamente, y me voy a tomar un minuto más para recordar y comentarles rápidamente un cuentito que nos hizo una amiga también lindísima, que es terapeuta, nuestra querida Adela, y me hizo recordar que había dos hombres, ¿verdad? Un trabajador y una persona que estaba en casa, que además el trabajador trabajaba en su casa. Se hace tarde, lo voy a contar muy rápido, y lo lleva el patrón, ahora sí el jefe, lleva al empleado, que era una persona de construcción, lo lleva a casa, dice, te voy a llevar a casa porque ya es muy tarde y ya no hay cómo te muevas. Lo lleva a casa el patrón y se baja el empleado, le dice, oiga, pase a tomar una taza de café. No sé si le cambia querida Adela, pero tú corrígeme. Y entonces llega a la casa y le dice, ándale, por favor, baje a tomar una taza de café. Y se baja el patrón y se baja el empleado, y entonces en un árbol ve el patrón que se recarga el empleado, y pues lo abraza al árbol antes de entrar a su casa, lo abraza, y en casa eh, ya iba cansado el empleado, ya iba fatigado, ya era tarde, pero en casa se transforma y puede darle un beso a su esposa, a sus hijos, recibirlos, abrazarlos, pasan una noche, una cena muy amena, café, sale de la casa y le dice el patrón, oye, ¿por qué abrazas el árbol? ¿Qué significa? ¿No? Y él dice, bueno, pues es que aquí dejo mis preocupaciones, el trabajo, todo, para entrar a casa de una manera diferente. Y bueno, pues finalmente hay algo importante que rescatar, que de repente en esa inteligencia emocional a veces ocupamos saber en qué momento soy reactivo, en qué momento mis preocupaciones o mis situaciones familiares para estar en mi emprendimiento debo dejarlas como acumuladas, no acumuladas, como reservadas ahí, pero seguir siendo yo en esa integridad. Soy congruente, sí, porque todos tenemos emociones, pero soy equilibrado emocionalmente, ¿no? Así es. Y decía este empleado, y cuando salgo de casa para mi trabajo, entonces vuelvo a recoger mis cuestiones para ir al trabajo. Así es, y así deberíamos hacerlo. Pero la mayoría de nosotros somos que, pues queremos dar la mejor cara, ¿no? En el negocio, frente a la gente, en los equipos. Pero también cuando hacemos eso y no somos congruentes, no tenemos esa congruencia, se nota y se siente. Más que nada se siente. Se siente tu energía, se siente cómo estás diciendo y qué acciones estás haciendo. Y la congruencia se nota. Entonces, queridos y queridas accionistas,
la congruencia, la integridad es un tema muy amplio. Vamos a recordar, el podcast del día de hoy se llamó Cambiando al Mundo desde mi Mundo. Y te decíamos que para para lograr un legado, para tener éxito, para ser feliz, ocupamos 7 virtudes que tenemos que desarrollar todos los días. Y la primera parte de hoy te dijimos la valentía, número 1, número 2, el perdón, y número 3, la integridad. Las otras 4 te las quedamos a deber para el próximo jueves de hoy en 8. Y bueno, esperemos que nos ayudes a compartir este podcast si te gustó. Si te gustó, genial. Y si no, pues dice un amigo, pues ni modo, ya lo escuchaste y te aguantas, querido y querida accionista. Ayúdanos a compartirlo en nuestras redes sociales, ayúdanos a compartirlo si nos estás viendo en YouTube, si nos estás viendo en Facebook, o si nos estás escuchando en Spotify o en iVoox, también ayúdanos a compartirlo para que más gente pueda beneficiarse de estos temas tan interesantes que nos pueden ayudar desde nuestras relaciones, nuestra vida, en los negocios y en nuestros emprendimientos. En definitiva, en todas las áreas de nuestra vida, Maite. Así es, queridas y queridos accionistas, síguenos compartiendo, síguenos comentando y pues coméntanos. Ahora sí que te desafío esta noche para que nos comentes en qué vas a ser valiente. A lo mejor en emprender algo nuevo para ti, en disciplinarte más, en qué área te gustaría ser más valiente, o en quién, a quién, o qué vas a perdonar, ¿no? O perdonarte a ti mismo. Igual. O solo si vas a perdonar. Así es, querido. Para no meternos en detalles. Nos encanta leerte, nos encanta que nos comentes. Muchas gracias por todos tus comentarios. Los amamos de verdad desde nuestro corazón. Y pues gracias por estar cada noche de jueves con nosotros. Tenemos algunas personas que cada noche están en nuestro podcast y les valoramos, les amamos y deseamos que esta información sea para ti valiosa. Si tú de verdad consideras que fue de aportación para ti, compártelo. Así es. Compártelos. Y lo más importante, recuerda que los accionistas somos hombres y mujeres de acción. Entonces, si tú crees y consideras desde el fondo de tu corazón que hay algo que tú vas a practicar de la valentía, del perdón, de la integridad, hazlo, porque resultados benéficos los vas a tener. Así es, porque recuerda, tener valentía, perdonar y ser íntegro es básico para tu vida. Y ella es Maite Colimbres. Y él, Daniel Pérez. Y esto fue Hablemos de ti. Hasta la próxima, excelente noche y bendiciones. Chao. Bye. Pasión sí o sí.